Presente. Bueno, muy buenas noches con todos nuestros seguidores, disculpando y pidiéndoles las disculpas del caso por la mala conexión de nuestros equipos al momento de configurar la cámara, pero ya estamos de vuelta. Por favor, confírmennos en los comentarios si es que nos escuchan. Por favor, a ver. Esta es una prueba de audio. Bueno, ya tenemos salida de audio. Muy buenas noches con todos nuestros seguidores. Nos encontramos esta noche conectados a través de los multidispositivos de las plataformas tanto Zoom como Facebook para iniciar y dar inicio a las diversas conferencias que vamos a dar por la semana de aniversario del Semanario Nororiente, que en este domingo 21 de febrero está cumpliendo un aniversario más de batallas sin fin, siempre luchando por la verdad y por educar y culturizar, o por lo menos dar un aporte más en la educación de los pueblos del nororiente, Jaén, Bagua, Cubamba y todos los pueblos que integran esta macroregión. Esta noche nos encontramos con el magíster y docente Efraín Custodio Rebasa Custodio, quien va a conversar con nosotros sobre un tema que es peculiar y quizás un poco desconocido para la gente, sobre la guerra de Perú con Chile, pero no nos va a contar sobre cómo se enfrentaron los buques en la capital, en el mar, sino que nos va a dar un aporte muy interesante. Vamos a conversar cuál fue la participación que tuvo Jaén, el Jaén de aquel entonces, en esta guerra. ¿Cómo aportamos? ¿De qué manera aportamos? Si aportamos con soldados, bienes económicos, buques, o quizás con plata o oro de ese momento que permitiese a nuestro país solventarnos durante la guerra. Profesor, muy buenas noches, y disculpando los inconvenientes por el tema del audio, por favor, preséntese ante nuestro público que está atento a esta transmisión y empecemos con esta jornada de conferencias. Bueno, muchas gracias, mi estimado Arturo Carrascal. Felicitarte por esta apertura, por este espacio que dedicas a la cultura de Jaén. Permitirme también ingresar a los hogares de tus centenares de televidentes para hacerles llegar un saludo fraternal, desearles esperanzas y fe y fuerza para poder salir de esta pandemia que nos ataca, ¿no? Efectivamente, esta noche vamos a compartir con ustedes algunos hallazgos de esta investigación que estamos realizando, referido a la participación de la ciudad de Jaén, de sus pobladores, en esta trágico acontecimiento en la República. Es el acontecimiento más traumático en la República, que fue la guerra con Chile, ¿no? En la guerra con Chile, a uno denominan la guerra del Pacífico, otros la guerra entre Perú, Bolivia y Chile, y otros están llegando a conclusiones de que fue una guerra directa con Inglaterra, ¿no? Bueno, cualquiera sea la denominación, entendemos que lo que vamos a exponer, a compartir con ustedes, es de qué manera Jaén participó en esta trágica guerra, ¿no? Decirles antes a ustedes, quienes hablan, es un docente de carrera profesional. Actualmente soy docente de la institución educativa emblemática Jaén de Bracamoros. Llevo 28 años radicando aquí en la ciudad de Jaén y bueno, soy natural del histórico distrito de Santa, en Ancash, un pueblo que casi tiene unas situaciones similares con Jaén, ¿no? Sobre todo en este proceso de la independencia. Estamos ahora abocados al tema de la investigación histórica, y eso es por ahora lo que nos apasiona este trabajo, y lo que estamos encontrando vamos a compartir con ustedes, estimados televidentes. Permítanme antes dedicar esta ponencia, este trabajo, a los colegas que partieron víctimas del COVID-19, a muchos de mis colegas y amigos que, bueno, nos llevan a la delantera. Para ellos va este trabajo, esta ponencia, ¿no? Gracias, mi estimado. Bueno, profesor, damos inicio entonces a su brillante participación. Es un tema que la verdad llama bastante la atención y sobre todo deja mucho que desear. Cómo es que los jaenos hemos perdido nuestra identidad cultural
y no nos hemos dedicado a investigar. Pero para eso estamos nosotros, para con un granito de arena aportar. Empecemos, profesor. Dejamos los micros y cámaras para usted. Muchas gracias. Al final quisiera ustedes sus comentarios, preguntas, de repente aportes muy valiosos, por cierto, para seguir trabajando este tema inédito. Agradecer de veras a muchos colegas que también están apoyando, muchos están incentivando el trabajo, están motivando, entonces estamos aperturando esta investigación, como decía Arturo, para contribuir con un granito de arena a la formación de la identidad, en este caso de Jaén, ¿no? Un pueblo, repito, con mucha historia y hay mucho por investigar, y eso creo es trabajo de los profesionales, de las personas que quieran trabajar en este sentido, ¿no? Nosotros, modestamente, con un granito de arena estamos contribuyendo a este trabajo. Decirles antes también que la historia pues es cíclica, ¿no? La historia, uno de sus principios es que se presenta siempre cada cierto tiempo, digamos, con situaciones diferentes, ¿no? He encontrado una situación cíclica en de la historia de Jaén, que cada 60 años se han presentado acontecimientos de mucha importancia en la historia de Jaén. Empezamos, por ejemplo, en los años 1760 aproximadamente, se dio la destrucción del antiguo Jaén de Bracamoros, la ciudad antigua, ¿no? A través de un ataque de los nativos que destruyeron esta ciudad, que estuvo con más de 200 años, tengo entendido, en la ciudad, en el actual distrito de Santa Rosa. 60 años después tenemos en 1820 la participación ya de Jaén en el proceso de la independencia, ¿no? Con todos los acontecimientos que en este marco del bicentenario vamos a dar a conocer, con el desarrollo de la agenda del bicentenario que ha programado la Universidad Provincial de Jaén. 60 años después encontramos el tema de la guerra con Chile. Jaén también participa en la guerra con Chile, ¿no? Aproximadamente 60 años después, en 1940-41, encontramos que Jaén participa en la guerra con Ecuador del año 1941, como ya lo señalo a usted, ¿no? Y casi al mismo tiempo, en la misma cronología, encontramos la participación de Jaén en la guerra del Cenepa, ¿no? De hecho, ha habido otros acontecimientos también en estos procesos, en estos espacios, 60 años, ha habido acontecimientos que han llevado, digamos, a acontecimientos de violencia que han tenido una connotación política de por medio, ¿no? Digo esto para un poco, digamos, esclarecer algunos asuntos. Últimamente se ha venido hablando que después de la independencia de Jaén, los pueblos encontraron la paz, ¿no? Y eso no es así, porque en las investigaciones vemos que siempre ha habido acontecimientos de tipo violento en la zona, ¿no? Sobre todo en las provincias del norte de la región Cajamarca. Bueno, el tema que nos convoca es la guerra con Chile y como decía ustedes, es parte del segundo o tercer ciclo después de 60 años que hemos encontrado en la investigación. Es ya conocido que en 1879, bueno, el Perú tenía una riqueza muy grande, un recurso natural que pues estaba en las provincias del sur del país. En ese tiempo teníamos Arica y Tarapacá, principalmente Tarapacá. Nosotros limitábamos con la República de Bolivia, más no con Chile. Hay un mapa que después lo vamos a mostrar a ustedes. Estamos compartiendo. Ahí está el mapa que ven ustedes, los dos mapas, efectivamente. El mapa de la izquierda es el mapa antes de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y el mapa de la derecha después de la Guerra del Pacífico. Como pueden ver ustedes en el mapa de la izquierda de color amarillo, esa era nuestra república en la parte sur, ¿no? Nuestro territorio. Limitábamos con el que está de color verde ahí, que es la República de Bolivia, ¿no? Y al sur, el que está de fucsia, no, anaranjado, es la República de Chile. Entonces nosotros no teníamos ningún tipo de digamos, frontera con la República de Chile. Ese yacimiento del sur que ustedes ven de color amarillo, el extremo sur del Perú, era la región de Tarapacá, la provincia de Tarapacá, muy rica en ese tiempo con este recurso natural llamado el salitre, ¿no? El Perú tenía su despensa económica de la extracción y exportación de este producto. Igual ocurría con la República de Bolivia, toda la zona de Antofagasta era muy rica en este recurso natural. Pero estos recursos naturales que son históricos y el Perú los sigue arrastrando, estos recursos naturales que el Perú, digamos, descubre, siempre se los pone en manos de la gestión de manos extranjeras, de empresas extranjeras que simplemente nos dejan un mínimo de porcentaje de la venta de estos productos. No es de ahora, que están haciendo con nuestro gas y se vendrá después con nuestro litio. Han
ejercido históricamente, vean ustedes, desde hace 200, pues 140 años, más de 140 años con nuestro recurso que ha sido el salitre, ¿no? Y así hemos tenido con nuestros recursos naturales que han venido después, han sido explotados por empresas extranjeras y bueno, nos dejaron a nosotros un mínimo de las ganancias, hoy día se llama canon, minero y estas cosas, ¿no? Esa es la historia del Perú. Nos han sembrado en la cabeza de que el peruano es mal gestor, por lo tanto hay que dar al extranjero que sí es buen gestor, ¿no? Y estamos viendo que no es así. Esto tenemos que cambiar ese chip. Entonces, los ingleses eran los que explotaban este recurso natural llamado el salitre. Bolivia tenía más capacidad de extracción de este producto y por consiguiente ellos en el año 1879 a finales de 1878 y a inicio de 1879 ellos suben digamos, el impuesto a la explotación de este producto, del salitre. Entonces, ya había de hecho una planificación anticipada para generar una guerra, esto motivado por los capitalistas ingleses que explotaban estos yacimientos, ¿no? Entonces, el 5 de abril de 1879, bajo pretexto de que Bolivia había incumplido con lo convenido de no elevar el precio y bajo el pretexto, más allá de que Perú había firmado un trato secreto con Bolivia de no agresión, de apoyo a Bolivia en caso de agresión chilena, la República de Chile nos declara la guerra, ¿no? Un 5 de abril de 1879, inmediatamente ocupan Valparaíso, digamos que era el puerto principal de Bolivia en el Pacífico, ¿no? Y atacan también el consulado peruano, se produce una actitud salvaje, un ataque salvaje contra los peruanos que trabajaban en ese consulado. Igual ocurre con Bolivia, de manera rápida ocupan este territorio de Antofagasta y después pues la historia demuestra la campaña del sur como también ocupan territorio peruano en Tarapacá, ¿no? Las Fuerzas Armadas peruanas en aquel tiempo, el ejército y la marina de guerra estaban en pésimas condiciones, un descuido total que lo estamos viendo también en esa época de la República, ¿no? Chile se había preparado convenientemente, los ingleses habían armado, digamos, con armamento de última generación al ejército chileno. Y bueno, la derrota de nuestras fuerzas armadas, nuestro ejército en el sur, el ejército aliado por Bolivia en el sur, digamos, fue calamitoso, ¿no? La performance del ejército aliado en el sur fue terrible, ¿no? Y la retirada hacia el norte fue también, digamos, patético, ¿no? Cierto, se ganó la batalla de Tarapacá el 27 de noviembre de 1879, pero de nada valió esa batalla que ganamos porque no teníamos, digamos, con qué consolidar ese triunfo, ¿no? Al final tuvieron que marchar nuestros soldados por ese cálido desierto hasta llegar a Tacna y luego un pequeño grupo pasaron a defender la plaza de Arica, situación que ustedes ya conocen, ¿no? Pero ¿qué ocurre después de la declaración de guerra a Perú y a Bolivia el 5 de abril de 1879? Esta declaración exacerba el patriotismo en el Perú. Entonces, los peruanos de diferentes lugares del país, pues del territorio, se pronuncian, ¿no? Condenando esta actitud, esta declaración de guerra de parte de Chile, y ese acto de patriotismo no escapa también al pueblo de Jaén. Jaén se reúne 15 días después, si no me equivoco, se reúne también el pueblo de Jaén, se reúne, el 28 de abril de 1879 se reúne el pueblo de Jaén bajo la convocatoria de nuestro subprefecto de aquel entonces, el señor Felipe Santiago Adriancén. Felipe Santiago Adriancén era pues una persona que tenía ciertos bienes en la ciudad de Jaén, ¿no? Tenía unos terrenos acá y era en ese tiempo el subprefecto provincial de Jaén. Él convoca a una asamblea, a un cabildo abierto en aquellos entonces, y el pueblo toma decisiones frente a la agresión chilena. Aquí tengo la copia del acta, seguramente vamos a compartir en imágenes. Es un documento inédito que lo encontré también. Y lo voy a leer rápidamente a ustedes. Dice: considerando que cumple el deber de todo buen peruano no omitir sacrificios algunos para defender con la altivez del patriotismo herido la autonomía de su nación amenazada por los chilenos. Segundo, que más de la obligación en que se encuentra de hacer esta defensa,
deben también repeler con indignación las tendencias salvajes de aquel pueblo, que, desoyendo lo más claro principio de la razón y del derecho de las gentes, se ha puesto al nivel de tribus bárbaras, como lo manifiesta la conducta observada en el cónsul peruano en Valparaíso. Decían ustedes que habían atacado al personal de nuestro consulado. Tercero, que ante la civilización en que se encuentra en el mundo no es posible permitir esos ataques estupendos que vienen a herir lo más precioso de los derechos de la nación. Cuarto, que siendo justa la causa por parte del Perú, deben ser los peruanos castigar el insulto que se les ha hecho. Por todas estas razones y demás que no se ocultan a los pueblos cultos, acordaron, aquí viene el acuerdo de los pobladores de Jaén, mis estimados televidentes. Primero, protestar como en efecto protestan contra el ataque inaudito que han dirigido los chilenos a los principios más reconocidos del derecho institucional. Segundo, defender con su sangre e intereses esos principios en la justicia de su causa. Tercero, poner esta acta en manos del señor subprefecto para que lo eleve al conocimiento del Supremo Gobierno. Firman Felipe Santiago de Ancén, Anacleto Moreno, Francisco Rojas, Florentino Gutiérrez, Eva San Lozada, Manuel Santín, Miguel Tafur, y siguen las firmas. Entonces ya estamos escuchando acá a personajes, digamos, de mucha validez en aquellos tiempos y que siguen, obviamente son personajes ilustres o notables de la historia de Jaén, cuyos descendientes aún los tenemos en Jaén. Entonces miren ustedes, hemos encontrado acá este documento que nos permite conocer el patriotismo expresado por Jaén en aquel entonces, por los pobladores de Jaén de aquel entonces, frente a la agresión chilena, ¿no? Los acuerdos son claros. Miren el acuerdo 2, defender con su sangre e intereses esos principios de la justicia de su causa. En efecto, esta acta es elevada por el subprefecto, ¿no? Es elevada por el subprefecto ante el prefecto departamental, en este caso el de Cajamarca, ¿no? Y el prefecto del departamento de Cajamarca, en un oficio fechado el día 21 de mayo de 1879, contesta de la siguiente manera, dice: señor director, adjunto al presente oficio tenga el honor de elevar a vuestra señoría el acta que han formulado los vecinos de Jaén, capital de la provincia del mismo nombre, protestando contra la guerra que Chile ha declarado al Perú y ofreciendo al Supremo Gobierno sus personas e intereses para la defensa nacional. Sírvase ponerla en conocimiento de su excelencia el presidente de la República, del señor ministro del ramo, de igual a usted, Gumersindo Herrara. Gumersindo Herrara era el prefecto de Cajamarca, mis estimados. Este documento es el que eleva, Gumersindo Herrara, el prefecto de Cajamarca, al Supremo Gobierno. El Supremo Gobierno, el día 2 de junio de 1879, en un documento contesta y responde al documento elevado por Herrara, el prefecto. Dice lo siguiente: al señor director de gobierno, Lima, 2 de junio de 1879. Vayan dando cuenta ustedes el tiempo también que demoraba que un documento llegue hasta Lima en aquel entonces, ¿no? Estamos hablando casi de 3 meses. Dice lo siguiente: Lima, junio del 2 de 1879. Vista la adjunta acta elevada por el prefecto de Cajamarca, en la que los vecinos de la ciudad de Jaén ofrecen al gobierno el contingente de su sangre e intereses para la actual guerra con Chile. Acéptese tan patriótico ofrecimiento, mis estimados, patriótico ofrecimiento por el que se les da las debidas gracias a nombre de la República, esperando que se apresuren a hacerlo práctico espontáneamente, pues ello cuenta con la cooperación real de todos sus hijos para vengar la ofensa recibida. Comuníquese, regístrese y publíquese. Velarde. Velarde era, bueno decir, el director de guerra en aquel tiempo, ¿no? Entonces, ya ven ustedes, en primer lugar, el acta de los vecinos de Jaén reunidos en el que acuerdan protestar, demandar, denunciar esta ofensa de Chile. Segundo, acuerdan participar, digamos, hasta con su sangre, dicen ellos, con su vida, para la defensa del territorio, ¿no? Y 3, acuerdan también elevar estos documentos, entregar al subprefecto para que lo eleve al prefecto de Cajamarca,
Como así encontramos acá el documento mediante el cual el prefecto de Cajamarca eleva al Supremo Gobierno el acta de los vecinos de Jaén. Y tenemos también la contestación, tenemos el documento del gobierno en este caso, ¿no? Ahora, acá viene el tema. Los vecinos de Jaén, para hacer realidad su ofrecimiento, recogimos de fuentes orales algunas versiones de las personas mayores de la ciudad de Jaén que han recibido de sus antepasados algunas versiones de cómo Jaén participó en la guerra, ¿no? Nos hablan de que los hacendados de Jaén de aquel tiempo contribuyeron a la guerra con 50 reclutas que enviaron a la defensa de Lima a formar parte del batallón, digamos, de la división que tenía al mando el cajamarquino Miguel Iglesias, ¿no? Para defender Lima, en este caso, de la invasión chilena. Entonces, eso es que hemos recogido las versiones orales de los vecinos de la ciudad de Jaén. De hecho, estamos tras también algunas actas que obviamente debe existir, como tengo versiones que existen en el archivo que maneja el ejército peruano. Hay, digamos, relación de estos reclutas que fueron allí. Pero el caso más real que hemos encontrado ya documentado es el acto patriótico que en ese entonces, para cumplir el acuerdo de los ciudadanos de Jaén, hace la Sociedad de Beneficencia Pública de Jaén en aquel entonces, mis estimados. Y efectivamente he tenido acceso al acta porque quise hablar con documentos. Dice acá, y le voy a leer a ustedes, dice acá: para una comprensión de este gesto patriota de esta entidad benéfica, reconocimos una parte del mencionado acuerdo en la sesión de fecha indicada. Dice, le leo: sesión del día 6 de mayo de 1879. Presidencia del señor subprefecto de la provincia. Abierta la sesión con asistencia de los señores, escuchen apellidos: Pedro Arce, director; Manuel Astudillo, subdirector; Manuel Ocampo y Espinosa, primer conciliador; José María Pinzón, segundo conciliador; y vocales don Anacleto Moreno y síndico don Miguel Tafur. Se leyó, aprobó el acta anterior. Enseguida el señor subprefecto manifestó a la Junta el deseo que tenía de desempeñar personalmente la comisión encomendada al señor Astudillo, para evitar los inconvenientes que pudiera presentarse al referido señor, para llevar el cometido con la celeridad que el caso requiere. La Junta aceptó gustosa el ofrecimiento del señor subprefecto, del señor subprefecto, un momentico. Y el subprefecto en aquel entonces era el señor, acá está, del señor subprefecto, y quedó definitivamente acordado que este señor, en representación de la honorable sociedad, fuese quien pusiera en manos del señor prefecto del departamento los 2.000 pesos en metálico. 2.000 pesos en metálico, ¿ya? Que de sus fondos ha dado esta sociedad al Supremo Gobierno para atender a los gastos de la guerra que la vecina República de Chile ha declarado al Perú. No habiendo otra cosa que tratar, se levantó la sesión. ¿Quiénes firman? Felipe P. Adrián C. Saben ustedes, él era el subprefecto en aquel entonces. Pedro Arce, Manuel Astudillo, José Manuel Ocampo y Espinosa, José María Pinzón, Miguel Tafur, Florentino Gutiérrez, secretario. ¿Ya? La fuente es el acta de fundación de la Sociedad de Beneficencia Pública de la ciudad de Jaén, distrito y provincia del mismo nombre. En ese documento que tengo en archivos está esta. Este es un documento importantísimo, mis estimados televidentes, para reconocer, digamos, in situ, es el argumento cómo es que una institución pública de aquel entonces, en este caso la Beneficencia de Jaén, contribuyó en efectivo, con dinero, con 2.000 pesos en metálico, eso, ¿no? Hay imágenes de esa moneda de aquel tiempo, en el hecho. Estoy seguro que también, así como los hacendados cumplieron enviando un contingente de 50 reclutas, es posible, es muy probable que también la municipalidad y algunos vecinos de aquel entonces también contribuyeron a los esfuerzos que hacía la nación para afrontar este acto bélico no esperado como fue la guerra con Chile, ¿no? Entonces tenemos herramientas ahí
que estamos con ustedes mencionando, ¿no? Otro acto que ahí está la moneda que está mostrando, esas fueron las monedas en metálico con las cuales esa monedita la tengo acá a la mano, es parte de la colección, la muestro a ustedes, ¿no? Es la moneda más antigua de la colección, es del año 1878. Seguramente en imagen pueden ver ustedes la fecha. Es una monedita de metal. Con 2000 de estas monedas, pues la Administración Pública de Jaén contribuyó en los hechos, digamos, a los esfuerzos para afrontar esta guerra. En aquellos entonces, la Administración Pública de Jaén era dueña de digamos, vastos fondos, haciendas aquí en la provincia, ¿no? En un estudio que hace Florencia Malo, una antropóloga norteamericana, ella en su libro indica en su investigación que la Administración Pública de Jaén tenía bajo su propiedad un 40% de las tierras agrícolas de la provincia de Jaén. En aquel entonces Jaén también abarcaba lo que es parte de la provincia de Cutero actualmente, ¿no? Entonces, es la contribución, repito, que esta sociedad de Administración Pública de Jaén, que hasta el día de hoy existe, pues hizo la guerra del Pacífico, ¿no? Hay otro documento que también tenemos a la mano, tenemos en archivo, perdón, del año 1986, o sea, hace poco, en la cual hay un listado de 40 haciendas que eran propiedad de la Administración Pública de Jaén. El director de aquel tiempo estaba a cargo de un doctor, ¿no? Y encontramos datos importantísimos de haciendas que hoy día, pues, no se sabe cómo la se perdió. Hay por acá cerca, Zanja Honda, por ejemplo, pertenecía a la Administración Pública de Jaén en aquel entonces, ¿no? Y bueno, hay que investigar cómo es que pasó a manos privadas, ¿no? Y sobre todo a manos de gente que en aquel tiempo dirigía esta institución. Y digamos, casa también en el centro de Jaén, que ha ido perdiendo la institución. Bueno, ese tema de grupos. En una entrevista también que le hacen a Miguel Iglesias, el general Miguel Iglesias, que en principio participó defendiendo la nación, ¿no? La patria, pero después involuciona y se pasa al bando chileno. Él habla que como había salido reprobado en los estudios en Lima, en la universidad, pues su padre lo castiga y lo envía a cultivar en Jaén, en un fundo llamado El Junco, que hasta el día de hoy no puede identificar, pero tenemos que ubicar. En ese fundo Miguel Iglesias pues se dedicó a la ganadería, y él menciona en esta entrevista que le hace un reportero, un periodista de la ciudad de Lima, él menciona que hasta el día de hoy pues debe ser, ¿no?, una proeza. Llevó arreando desde Jaén, desde el Fundo del Junco hasta Lima, la cantidad de 2000 cabezas de ganado, o sea, reses, ¿no?, de los cuales se murieron 200 en el trayecto, pero llegó con 1800 reses a Lima. Una proeza que hizo este ganadero, que después lo vemos en la historia como general, después como presidente de la República, ¿no? Aquí está el documento, ¿no? Ustedes saben que, bueno, ahí se termina prácticamente, se toma Lima y viene el proceso de la resistencia, ¿no? La resistencia que hacen algunos generales y militares a la agresión chilena que habían tomado Lima, 1881, en las batallas de San Juan y Miraflores. Los chilenos se apropian de Lima, pero surge la resistencia en la Sierra Central principalmente, y esa situación también se viene a la Sierra Norte del Perú. El comportamiento de los hacendados fue diferente, ¿no? Florencia Malo, ya mencioné el libro, en la antropóloga norteamericana, habla del comportamiento diferente de los hacendados de la Sierra Central y los hacendados de la Sierra Norte. Mientras los hacendados de la Sierra Central colaboraron y apoyaron los esfuerzos de la resistencia encabezado por Cáceres para hacer frente a los soldados invasores chilenos, era diferente, ¿no? Los hacendados norteños, por el contrario, se aliaron con los chilenos para luchar contra los focos de resistencia al invasor chileno. En ese contexto hay un coronel chotano, Juan Manuel Becerra Flores, un coronel chotano que había luchado con Iglesias en la batalla de San Juan de Miraflores. Derrotados, Iglesias y el coronel vienen pues a Cajamarca, ¿no? ¿Cómo se llama? Becerra ocupa, Lizardo Montero, que asume la presidencia de la República, pues lo designa como prefecto de Cajamarca a Becerra, ¿no?, al coronel Becerra.
El coronel Becerra pues empieza con los chotanos a armar la resistencia. Algunos latifundistas chotanos apoyaron a Becerra, algunos comerciantes, en aquel entonces los chotanos tenían mucho dinero, eran comerciantes connotados, que venían a Jaén, incluso como haré más adelante con ustedes. Los chotanos y cutaquinos venían a hacer sus negocios a Jaén, que en ese tiempo pues tenía un desarrollo, digamos, acelerado, como ya lo tiene en toda la región Cajamarca. Jaén en ese tiempo era, digamos, la provincia con un mayor nivel de producción, de manera que los digamos, inversionistas chotanos venían acá. Entonces, estos apoyaron a Becerra en sus esfuerzos de, digamos, mantener la llama de la resistencia frente al invasor chileno, ¿no? Pero al ir el presidente Montero hacia Arequipa, aprovecha Iglesias y con un conjunto de aliados, pues, digamos, se designa como prefecto de la región Cajamarca, del departamento de Cajamarca en el entonces, y amenaza pues a Becerra de que eso lo que estaba haciendo, de oponerse al invasor chileno, estaba muy mal. Organiza un ejército y marcha hasta Chota para confrontar con Becerra. Becerra, por evitar un derramamiento de sangre entre, digamos, peruanos, entre cajamarquinos, ya conocía Jaén y viene hacia Jaén, ¿no? Y se instala en Bellavista, viene con sus fuerzas, se instala en Bellavista, donde él había conocido ya en el periodo preguerra, ¿no? O sea, antes de la guerra había estado aquí ya el coronel Becerra desarrollando actividades comerciales y agrícolas, comerciales principalmente, ¿no? Él tenía acá en la ciudad de Bellavista, en aquel entonces, pues esto también sabemos por versiones de la historia, tenía acá un familiar, ¿no? Tenía un familiar, si no me equivoco, era tienen el mapa ahí está, pueden ustedes ver ahí, tenía un cuñado, si no me equivoco, Manuel Vilches, ¿no? Manuel Vilches y vivía... Manuel Santos Vilches, gracias. Él era un acaudalado empresario que vivía pues en Bellavista, en Bellavista Viejo pues actualmente, ¿no? Entonces este hombre tenía mucho dinero, tenía, digamos, liderazgo en Bellavista y sobre Jaén, ¿no? No olvidemos que Jaén aquí estuvo desde 1805, estamos hablando de como más o menos 60 años y después cuando 75 años atrás que Jaén ya instalado acá ocurre estos temas, ¿no? Pero en ese tiempo también Bellavista abarcaba todo lo que hoy día es Santa Rosa, pues, ¿no? Extensas montañas, ¿no? Que era un lugar apropiado, como vamos a ver pues, en el mapa, sí, un ratito ahí el mapa, entonces aquí Becerra organiza su guerrilla, ¿no? Su montonera, que llamaban despectivamente a los chilenos en aquel entonces, ¿no? Para no reconocer el derecho de beligerancia, los derechos de soldados, de aquellos hombres de la resistencia. Llamaban montoneros, de manera que para los chilenos estos no tenían derecho y donde caían eran fusilados, ¿no? Becerra desarrolla todo este tema acá, en Jaén, y luego extiende su guerrilla, su resistencia, lo extiende prácticamente, ustedes van a ver el mapita ahí, el mapa, tienen ahí. Ese es el mapa de la resistencia, ustedes pueden ver en el punto extremo está Bellavista y luego está Jaén. Ese era todo, digamos, el corredor de la resistencia, de la montonera o guerrilla de Becerra, que actuaba, pues, digamos, azotando a los chilenos que invadían no solamente Chiclayo, también Cajamarca. Y Jaén era la parte de refugio de ellos, ¿no? Donde al sentirse atacado por las fuerzas chilenas y por las fuerzas que habían armado, las fuerzas armadas que habían organizado los hacendados de la zona, él se refugiaba, pasaba la cordillera y se refugiaba fácilmente en Bellavista, para, dice acá, el libro que tengo acceso, curar a sus heridos, ¿no? Digamos también entrenarse, sumar más gente, también tener pertrechos, tener armas y acumular inteligencia. Lo que pasaba es que los hacendados, curiosamente de Cutervo, Chota, les alcanzaban información del posicionamiento, digamos, del traslado de las fuerzas chilenas, y también de los, digamos, los preparativos que hacían los hacendados para poder ubicar a este guerrillero, ¿no? Esto se menciona muy bien esto. Becerra desarrolla un combate, después mejor, en esta zona dice, acá había una situación, un mal comportamiento, una pésima conducta de las autoridades de Jaén, ¿no? Las autoridades hacendadas de aquel tiempo, obviamente no puedo generalizar porque no he encontrado prácticamente datos que me lleven a esa conclusión,
pero sí por los hechos que se ven, es probable que la mayoría de hacendados, en todo caso había hacendados y terratenientes de Jaén que apoyaban a los hacendados cajamarquinos que estaban trabajando de mano de los chilenos invasores, estaban, digamos, actuando contra la resistencia patriótica que hacía Becerra con su montonero, ¿no? Y estos señores, digamos, como le digo, a este tiempo, autoridades de Jaén, pues actuaban de mala manera, ¿no? Le cobraban el tributo a los sembradores o arrendatarios de aquel tiempo, le cobraban impuestos, ¿no? Y encima en las noches entraban a sus fincas o digamos, fundos o haciendas y capturaban a sus peones para llevarlos impulsivamente a la guerra, ¿no? Para que fueran parte de estas tropas pro-chilenas, ¿no? Entonces, lo que hacía Becerra, venía, dice ahí la anécdota en los escritos, entraba a Jaén en su caballo, ¿no? Entraba, digamos, a la municipalidad, a la gobernación y a la beneficencia pública, eso, ¿no? Y rompía todos los boletos, boletas, digamos y se apropiaba el dinero también que como medio de tributo cobraban estas autoridades, y lo rompía en la plaza de armas y con su caballo bailaba, dice, ¿no? Encima de estos documentos que eran rotos por Becerra en persona, acompañado obviamente de sus guerrilleros, que en un tiempo llegaron a ser más o menos cerca de 200 guerrilleros, no menciona los documentos, ¿no? De manera que estos actos de Becerra fueron muy bien vistos y apoyados por los terratenientes locales y por los peones de aquel tiempo, ¿no? Entonces Becerra se ganó la simpatía y el apoyo de la gente de abajo, digamos de acá, de Jaén en aquel entonces. No podían entrar acá, por un lado, las tropas chilenas, tampoco podían entrar las tropas que habían armado los hacendados para derrotar a Becerra, ¿no? Tenían total apoyo. De manera que se movía por acá por la zona y salía por actual Olmos, Jayanca y llegaba hasta Chiclayo. En Chiclayo, es en el año 1883, Becerra continúa con sus actividades hostigando a los chilenos, hostigando a los hacendados. Estamos hablando de septiembre, ¿no? Ustedes saben por historia, y bueno, en agosto de 1883 se firma el Tratado de Ancón, donde el Perú, de la mano de este traidor Iglesias, firma la paz, el Tratado de Ancón con Chile, entregando nuestra provincia de Tarapacá y también las provincias de Tacna y Arica, ¿no? Digamos, sometidas, esperando un plebiscito para ver si las dos vienen hacia el Perú, retornan al Perú, o si las dos se pasan a Chile, ¿no? Sabemos que en 1925 se va a acabar el acuerdo, mediante el cual Tacna regresa al Perú, pero también perdemos Arica. Ese es un legado, una consecuencia de esta guerra. Perdemos Arica y perdemos también Tarapacá. Bueno, entonces, ¿qué hace Lynch? Lynch era en aquel tiempo, digamos, el gobernador de Chile en el Perú. Él trabajaba, se hospedaba y despachaba desde el Palacio de Gobierno de hoy en Lima. Ahí estuvo Lynch, el chileno, durante 3 años, ¿no? 4 años estuvo al mando del Perú, de ahí gobernaba. Entonces, envía una fuerza de 400 soldados chilenos de artillería, infantería, ¿no? Y caballería. Envía exclusivamente, expresamente para que derroten esta guerrilla que actuaba en la zona que han visto desde el mapa. Becerra hace frente a esta invasión. Indica los documentos que Becerra se parapeta en los alrededores de la plaza de armas de Chiclayo, ¿no? Y recibe con fuego nutrido a los chilenos que habían desembarcado en Puerto Betén. Se produce este combate que dura muchas horas, pero al final la superioridad chilena en soldados y digamos, en capacidad de fuego, porque tenían armas modernas, derrotan a Becerra. Ahí mueren como 7 de sus guerrilleros, y Becerra pues retorna hacia el interior de Cajamarca, ¿no? Y su paso por Chomboyape, la hacienda Mayascón, Cinterna, pero él tenía su gente de inteligencia, iba regando la noticia de que, ¿no? Falsa por cierto, de que ellos iban harapientos, de hambre, con soldados heridos, etc. Y eso hizo que el jefe del ejército chileno persiga con más vehemencia, digamos, a mayor trote, a los guerrilleros de Becerra, porque tenía la misión encomendada por Lynch de derrotarlos sí o sí, porque ya habían firmado el tratado de paz y estos señores seguían empecinados en desconocer ese tratado. Aquí ocurre un hecho histórico el 18 de septiembre de 1883, la fecha 18 de septiembre, que es el aniversario de la independencia de Chile.
Los guerrilleros de Becerra le tienen una emboscada, una trampa a estos 400 soldados chilenos, ¿no? En el llamado Cañón de Cárcamo, la batalla de Cárcamo, ¿no? O el combate de Cárcamo, digamos, se produce en la fecha 18 de septiembre de 1883. En Becerra estratégicamente deja un grupo pequeño de sus guerrilleros harapientos, rotos a la entrada de este cañón, es un encañado, ¿no? Para la redundancia. Entonces los chilenos, cuando ven a estos pobres, digamos, harapientos guerrilleros, es donde se lanzan a capturarlos, ¿no? Entonces es la caballería y la infantería los que lo persiguen, y ellos, pues ya una trampa premeditada, se introducen en esa cañada, ¿no? Detrás van los soldados chilenos que ingresan con todo, pero ya lo estaban esperando parapetados los guerrilleros de Becerra, y ahí le infringen una derrota, digamos, categórica a los chilenos, ¿no? Indican los partes de guerra, mueren más de 200 soldados chilenos, murieron ahí víctimas de esta celada que le hace el coronel Becerra, que conocía la zona. Eso es una derrota catastrófica para Chile en su día de aniversario de la independencia de Chile, ¿no? 18 de septiembre de 1883. El gobierno, mediante decreto supremo, reconoce como héroes a Becerra y a sus soldados mediante un decreto, y producto de eso, el día de hoy, hasta ahora, en el parque de la organización La Victoria en Chiclayo, si no me equivoco, existe un monumento dedicado a este héroe de la Guerra del Pacífico, ¿no? Ahí compartimos también imágenes de Becerra, estamos compartiendo con ustedes, ¿no? Entonces, eso es, aquí también hay una proclama, a ver, por acá creo que está la proclama, si no me equivoco, vamos a compartir con ustedes ahí, en la cual Becerra, nosotros planteamos la tesis, la hipótesis, perdón, de que en ese combate de Cárcamo estuvieron presentes guerrilleros naturales de Jaén, ¿no? Porque en una proclama, que está, me parece que está ahí, Becerra se refiere también a los jaenos, ¿no? Si no me equivoco, está ahí la... A ver. Está ahí una... Acá está. En esa proclama que hace Becerra a los soldados, dice... acá está. Dice, en un libro encontraba esto del autor Rojas Gasco, segundo Rojas Gasco. Él dice, señala que nada concreto conocemos de las actividades del coronel Becerra durante el año 1880, ojo, hasta que en el año 1881 ya lo encontramos en plena campaña. En el legajo personal del subteniente Melchor Castelo, respecto a su tiempo de servicio, dice, en la columna Chota, comandado por el coronel Manuel J. Becerra de abril de 1881 a junio de 1885, Becerra sobrevive a la guerra, mis estimados. Él es asesinado después en 1884, si no me equivoco. Dice, con este fundamento y en base a otros documentos podemos asegurar que el coronel Becerra se dedicó a organizar otro batallón al que le llamó en un principio Columna Chota, pero que varios estudiosos chotanos dicen que fue Batallón Defensores de la Patria para continuar la lucha contra los chilenos. Ustedes saben que después de la derrota en la batalla de San Juan en Lima, todos fueron hechos prisioneros los sobrevivientes, pero recobraron su libertad bajo el juramento de no volver a coger las armas contra los chilenos. Becerra desoyó eso, más pudo el patriotismo. Este batallón estuvo conformado por chotanos, jaenos y hualgayoquinos, a quien los exhorta con la siguiente proclama. Ojo, escuchen mis estimados. Jaenos, vosotros que por primera vez habéis salido al frente de una campaña política patriótica, merecéis una especial consideración y os mando a abrir el tráfico comercial y cultural de vuestro pueblo. Hualgayoquinos, tenga para vosotros los mismos sentimientos que para mí idolatrada Chota. Alistaos con decisión y entusiasmo para continuar la campaña de nuestra regeneración nacional. Chotanos, ya pasaré por delante de vosotros al punto que me tiene encomendado el deber y el honor. Soldados, si para llenar la misión que el patriotismo me impone, todavía es necesario librar otro combate contra los hijos extraviados de esa infeliz nación chilena, os recomiendo y ordeno cumplir con dos deberes sagrados: valor heroico en el combate y un abrazo a los vencidos. El primero en daros será vuestro coronel y amigo. Entonces, han escuchado ustedes aquí cuando exhorta a los jaenos, dice, les vuelvo a repetir,
Jaenos, vosotros que por primera vez habéis salido al frente de una campaña política patriótica, merecéis una especial consideración y os mando a abrir el tráfico comercial y cultural de vuestro pueblo. Miren, eso nos lleva a entender que sí, efectivamente hubo chotanos, cutelvinos, hualgayoquinos, jaenos, y también suman ahí voluntarios, guerrilleros, o como se llamaban aquel entonces, montoneros, nos menciona en sus escritos del pueblo de Jayanga, ¿no? Jayang y pueblos aledaños, que también forman parte de los cerca de 200 guerrilleros que en aquel entonces, digamos, formaban parte de la resistencia de Becerra. Entonces, el coronel Becerra sobrevive a la guerra y, digamos, este triunfo categórico de las armas peruanas es digno de reconocer, y el Estado, efectivamente, la patria lo reconoce, ¿no? Saca un decreto, aprueba un decreto ley reconociendo como héroe de la patria a estos montoneros que infringieron esta derrota catastrófica a los chilenos. Tienen un monumento que perenniza la memoria de este guerrillero, ¿no? Bueno, hay más que por motivo de tiempo, y ustedes saben que aquí nos menciona los pueblos de Cutervo, Chota, Querocotillo, Huambos, Llama y Chadén, entre Chota y otros pueblos costeños de Ferrañafe, Chiclayo y Lambayeque, donde provenían la mayoría de sus originales efectivos guerrilleros. Los principales y los primeros guerrilleros venían de estos pueblos. Para ubicar un poquito más geográficamente, digamos, el cañón de Candamo queda pues en la actual provincia del distrito de Miracosta, en Chota, ¿no? Indica que más cerca se entra por Chiclayo, ¿no? Chongoyape, la ex hacienda de Mayascó, ¿no? Y cerca está por ahí Cañón. Es una tarea que tenemos que cumplir sí o sí en este trabajo de investigación. Un poquito le leo de Bellavista. Dice: Bellavista era la mayor productora de cacao de la provincia de Jaén, ubicada directamente sobre el río Marañón. Era muy difícil llegar a esta ciudad si se venía del oeste. Era sin duda un lugar excelente para refugiarse del asedio de las tropas ubicadas en la sierra. Becerra logró representar a los hacendados, medianos terratenientes y comerciantes que veían al Estado como un enemigo favorable al invasor chileno y a los grandes hacendados, que les reclutaba a la fuerza a sus peones para enrolarlos al ejército. Entraban de madrugada y a la fuerza cogían a los peones, dejando las fincas en abandono. Y encima les robaban grandes tributos, encima que se llevaban su ganado, todo eso, ¿no? Acá dice: por ello Becerra y su guerrilla vivían del asalto a los cargamentos de mercaderías por los caminos de Jaén, la expulsión de los grandes terratenientes junto a la destrucción de la beneficencia pública en el año 1884. Por ser esta la propietaria del 40% de tierra de cultivo de la provincia, y a las cuales eran arrendados a grandes hacendados quienes no pagaban tributos. Miren ustedes, estos grandes hacendados no pagaban tributos, pero sí pagaban los pequeños hacendados locales y terratenientes locales, ¿no? Encima hasta los peones pagaban tributos, mis estimados, ¿no? Junto a su suegro Manuel Vilches, lideraban este movimiento en la provincia de Jaén. La población recordaba la figura de Becerra entrando a Jaén, apropiándose de 200 recibos de la contribución personal que imponía el Estado y rompiéndolos todos en plena plaza de armas ante el aplauso general. Miren eso. Bueno, ya mencionamos entonces la resistencia. Esto no fue derrotada. Hay imágenes ahí que encontraron en el libro en mención de las guerrillas de Becerra. Ustedes pueden ver, es tiempo de las guerrillas hasta desarrapados, ¿no? Ahí está el coronel Becerra en la imagen, y al costado en la imagen de la guerrilla de Becerra, no está muy clara, pero así está en el libro que menciono de esta antropóloga norteamericana, Florencia Malo, ¿no? Florencia Malo ha hecho muchos trabajos en la zona y también en México, ¿no? Hace una comparación del comportamiento también de las montoneras con las habidas en el problema agrario que saben ustedes pasó en México, ¿no? Hay un tema ahí. Entonces, acá hay otro temita que también hemos encontrado, hemos recogido de los testimonios orales de las fuentes primarias, que se me recordaba un amigo, digamos, de Jaén. Antes que se pierda, pues esa versión, lo he tomado acá, es de una rabona, ¿no? La rabona era el término despectivo que usaban las clases aristocráticas y altas del Perú para referirse a las mujeres que en aquel entonces durante muchos años acompañaban a los soldados a la guerra. Cada soldado que iba a la guerra iba con una mujer detrás, por eso le llamaban la rabona, ¿no?
Esta mujer cumplía las funciones de logística, ¿no? Llevaba las ollas, llevaba los alimentos, le surtía de su comida al soldado, al que le acompañaba a su pareja, por lo general era su pareja, ¿no? A veces hasta con el bebé a la espalda marchaba junto al soldado a la guerra, ¿no? Por caminos inhóspitos y peligrosos, esta mujer iba detrás acompañando al soldado. Le hemos encontrado a lo largo de la época de la guerra de independencia, ya hemos encontrado a la mujer que acompañaba al soldado. En ese tiempo pues no había la logística del caso que hay hoy día para acompañar al soldado, ¿no? Y lo encontramos también en la guerra con Chile, acompañando a los soldados que obviamente acudían a la guerra, ¿no? Hay imágenes, por ejemplo, digamos, que causan un poco de lástima o temor, qué sé yo, cuando vemos que un soldado chileno está a punto de repasar a un soldado peruano herido, ¿no? Repasar significaba que los soldados chilenos tenían la orden de no dejar ningún prisionero, no dejar ningún soldado vivo en el campo de batalla. De manera que los soldados que caían heridos eran repasados con bayoneta o con el corvo, el puñal de la infantería chilena. Y vemos una foto en donde una rabona, disculpen usted la expresión, pero entre comillas lo pongo, hace con su mano al chileno para que se detenga en incrustarle la bayoneta a su pareja, al soldado que estaba herido, ¿no? La rabona, entre comillas, con su hijo a la espalda incluso, ¿no? Eso es patética, ¿no? Es el repase que hubo en la guerra. Entonces menciona, hemos recogido esta versión, que lo digo, es del maestro Ángel Moreno. Él me mencionó y he tomado con su permiso y lo hago referencia acá, esta versión de que en la antigua calle El Comercio, que hoy día se llama Diego Palomino, antes del terremoto de 1928 vivió una mujer que fue una de las que acudió probablemente con los soldados que fueron a la guerra de Jaén, a estos acontecimientos, acompañando, hizo la labor de rabona, ¿no? Durante muchos años vivió ahí en la calle Comercio, se dedicaba a hilar, a tejer, y murió en el terremoto de 1928, ¿no? Pues hemos tenido personajes acá, gente que ha participado directamente de diversos, digamos, responsabilidades en la guerra, ¿no? Entonces, eso lo menciona y he recogido acá también ese tema, ¿no? Otro tema importante también acá vale mencionar, y lo tomo también este trabajo que estamos haciendo, es cómo Jaén también participa. Y para terminar esta breve exposición, luego vendrá seguramente algunas preguntas, inquietudes de ustedes, cómo Jaén participa también en esta asamblea, llamada Asamblea del Norte, que convoca a Miguel Iglesias para darle argumentos digamos, a su pretensión, como después lo hace, de firmar el Tratado Lesivo de Ancón, ¿no? Miguel Iglesias convoca digamos, a todas las provincias del norte del Perú para que acudan con sus delegados a esta asamblea llamada del Norte. Esta asamblea del Norte no tuvo más agenda que aprobar las pretensiones de Iglesias, ¿no? Ya estaban prácticamente, como dice ahora, manejadas, ¿no? Todos los que fueron a esta asamblea simplemente con su firma y su presencia contribuyeron a dar, digamos, legitimidad, entre comillas, como que todos los pueblos del norte estaban de acuerdo con este tratado lesivo, ¿no? Como que en efecto se da. Esta asamblea del norte se desarrolla en Cajamarca, ¿no? Digamos, en el mes de julio de 1882, miento, en agosto se lleva a cabo esta asamblea del norte, y acá está. Como todas las provincias acreditaron un delegado, Jaén, es obvio que los hacendados de Jaén eligieron a un representante, valga la redundancia, lo representa en esta asamblea, que solamente aprobó digamos, la firma del Tratado de Ancón y ceder la provincia de Tarapacá definitivamente a Chile, y también dejar en cautiverio la provincia de Arica y Tacna. Este señor, que fue como delegado de Jaén, fue el señor, dice acá, la provincia de Jaén estuvo representada en esta asamblea del norte por el electo diputado don Jerónimo Ceballos, ese es el nombre, ¿eh? Jerónimo Ceballos, quien al finalizar el evento cobró, escuchen, ¿no? O sea, los congresistas de ahora no siguen siendo como los de antes, nada ha cambiado. Este diputado cobró la cantidad de 1.107 soles, que incluían 127.2 soles por las 53 leguas recorridas de Jaén a Cajamarca. O sea, le pagaban por ir de Jaén a Cajamarca, le pagaron. ¿Qué más le pagaron? 127.2 soles por ir de Jaén a Cajamarca, ida y vuelta.
600 soles por el concepto de mesadas, por 15 días anteriores y 15 días posteriores. Mesadas que, ¿no? ¿Cuánto día acudió? No, perdón, ese era un derecho que le pagaban antes y después de la concurrencia, ¿no? O sea, un mes, 600 soles. Y, a ver, no, sí, 10 soles diarios le pagaban por las sesiones, ¿no? Y por mensaje de establecimiento le pagaban, o sea, 15 soles diarios por estar presente 10 soles diarios por estar presente en estas sesiones, ¿no? Y 380 soles por sus dietas en los 38 días calculados a 10 soles diarios. Esta asamblea, llamada asamblea, un llamado Congreso del Norte, duró, ¿cuántos días duró? 38 días. Y por 38 días de su presencia del señor Jerónimo Ceballos, que representó a los hacendados de Jaén en esa asamblea del norte, cobró la cantidad de 1.107 soles. Existe todo el listado, tengo el documento en el cual se le paga a todos los diputados de la región, del departamento de Cajamarca, de Chachapoyas, de Trujillo, de Piura, Tumbes, de Cerrepasco, de todas estas provincias que acudieron, hasta de Ancash, ¿no? Hay uno de la provincia de Santa, por si acaso tengo amigos paisanos que están viendo la exposición, hay también uno de Santa, ¿no? Que va a esta llamada, también cobra su platita, por si acaso. Entonces, esta es la costumbre que ha habido siempre en el Congreso y lo sigue habiendo, ¿no? Ahora cada uno le liquidan, al final de los 5 años le liquidan con ciertas cantidades muy jugosas, por cierto, ¿no? Tienen también, cobran por representatividad, la semana de representatividad, vienen a la provincia también cobran, igual, o sea, esto no ha cambiado en absolutamente nada, sigue siendo igual, ¿no? Entonces esta Asamblea del Norte dice, a la cual acudió la provincia de Jaén representada, no aprobaría ningún proyecto favorable a la provincia, solo sirvió para dar legitimidad a la pretensión de Miguel Iglesias de firmar este tratado lesivo para el Perú y entregar pues las provincias de Tarapacá definitivamente a Chile y en cautiverio las dos provincias de Arica y Tacna. Luego ya sabemos cómo después de 25 años, 1925 retorna a Tacna, por eso se llama la heroica, y perdemos definitivamente Arica, ¿no? Entonces, estos vergonzosos pasajes de historia en donde estos señores hacendados buscaban paz. Ellos, los hacendados, motivados por la paz, porque iban perdiendo dinero, no podían vender, estaban yendo a la ruina. Es el comportamiento típico que vemos de los grandes empresarios, ¿no? Anteponen sus intereses personales antes que los intereses de la patria, ¿no? Ese comportamiento lo estamos viendo en la historia, pues hace 140 años, antes hace 200 años, y hoy día lo seguimos viendo, mis estimados, ¿no? No es una cuestión de comportamiento de ahora, de esta clase llamada clase política, esa clase no son los herederos, ¿no? Estos señores que entregaron la parte de nuestro preciado territorio, nuestra patria, son los antepasados de la clase política de hoy. O sea, no vamos a esperar que los hijos tomen conducta diferente de sus padres o antepasados, ¿no? Este bicentenario nos lleva a buscar una reflexión, ¿no? Bueno, terminando esta parte, me disculpo de repente tedioso, hay muchas cosas que he resumido, espero un día que este trabajo vea la luz de la publicación, seguimos incrementando más, para poder ustedes tener a la mano pues un trabajo que lo único que busco es aportar con un granito de arena en retribución a la gratitud a este pueblo que me está cobijando ya cerca de 28 años. Tengo un trabajo acá y también tengo una familia acá en gratitud pues a este pueblo estamos haciendo este trabajo muy modesto y esperamos que también las facilidades, yo creo que con su comentario muy favorable y sus aportes, sus comentarios críticos también sean pues también son motivación para seguir trabajando. Reitero esta ponencia dedicada a los colegas que pues, nos llevan a la delantera y que fallecieron en esta pandemia, ¿no? A Napoleón Vega, a Adolfo Chira, al colega Segundo Castro, a José Obando, y a mi colega Pedro Suárez y a otros que en la delantera va esa ponencia para ellos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Efrén, por esta brillante conferencia. Ha sido un tema bastante simpático y cómo es que Jaén aportó de manera revolucionaria a la historia de nuestra guerra con Chile. Vamos a ver si quizás nuestros amigos del Zoom tienen alguna pregunta, pueden dejarla por escrito o pueden activar su micro para poder realizar la pregunta si es que hubiese
alguna de ellas. No sé, a ver, nuestros amigos del Zoom o del Facebook nos pueden dejar sus preguntas también en los comentarios. A ver, alguien que desee... ¿Me puedo limpiar acá? que desee participar. Adelante, profesor. Disculpe. Alguno de los participantes en el Zoom que quiera realizar alguna pregunta quizás. Voy a sacar imagen. Bueno, parece que no hay preguntas por parte de los participantes en el Zoom. Profesor, algo más para cerrar como agradecimiento y, bueno, de parte nuestra darle las gracias por haber participado y darnos su tiempo en esta primera conferencia del ciclo que se viene por el aniversario del Semanario Nororiente. Estamos infinitamente agradecidos con usted por habernos dado su tiempo y sobre todo por haber brindado un aporte cultural muy valioso para nuestra sociedad. Es un dato que estoy seguro que pocos, contados con los dedos de la mano, incluso aquellos que se hacen llamar los abanderados de la historia de nuestra ciudad, pues estoy seguro que hasta han desconocido. Muchas gracias, profesor. Finalmente sus palabras de agradecimiento con el público. Me pregunto, sí. Sí, agradecer muy de veras a tu persona. Yo no es, digamos, es bueno dar este tiempo. Me encanta estar así compartiendo, digamos, descubrimientos de las investigaciones nuestras que estamos haciendo, compartir con ustedes el conocimiento para difundirlo. No podemos guardar el conocimiento. Tengo ese principio, ¿no? Que alguien dice, no, el conocimiento hay que guardarlo, ¿no? Es mío, ¿no? Hay que compartir. Creo que ahí está el tema para eso investigo, para compartir, ¿no? De nada serviría que yo me guarde el conocimiento, lo esconda y es mi propiedad, ¿no? Agradecer muchísimo a colegas, hay colegas que en Jaén se dedican a la investigación, hay colegas que les gusta eso, y muy bien, ¿no? Muy bien, estoy viendo jóvenes colegas de ciencias sociales que también hacen su trabajo, investigan, por eso surgió la idea y ojalá pase la pandemia para concretar este sueño que tenemos de formar el Centro de Estudio Histórico de la provincia, histórico-social de la provincia de Jaén, ¿no? Necesitamos trabajar de manera coordinada, organizada para seguir investigando y aportar a la historia de Jaén, que, repito, hay bastante por investigar acá. La idea que manejamos, que digamos, es que en Jaén, por acá empezó, digamos, las formaciones culturales del Perú, ¿no? En la ruta de ingreso del primer hombre por esta zona, se han encontrado vestigios acá, Huacamonte Grande es una, de más de 5.000 años de antigüedad. Hay mucho por investigar en este tema de la prehistoria. Tenemos aquí investigar el comportamiento de los grupos étnicos, que ese es fabuloso y valioso. Han tenido acceso a algunas informaciones y documentos, versiones de gente que ha penetrado, se han introducido a convivir con las etnias, ¿no? Para conocer mejor la formación de Jaén, la creación de Jaén, ¿no? Y he tenido acceso recién gracias al maestro Alejandro Carrascal, por ejemplo. Yo desconocía que aquí en la zona nativa se dio, por ejemplo, el mestizaje. Nosotros esperamos el mestizaje de los blancos occidentales con las nativas aguajunes. Acá había un mestizaje a la inversa, ¿no? Los aguajunes con las blancas, ¿no? Y he tenido acceso a fotografía en la cual se ven nativos aguajunes con toda la fisonomía, ¿no? Los rasgos occidentales, blancos, ¿no? Pelos, el cabello frisado, bla, ¿no? Entonces eso nos demuestra que aquí se dio ese tipo de mestizaje, ¿no? Es original, la primera vez que veo eso. Primero que hay mucho que investigar, aspecto de la independencia, Jaén, la independencia del Perú, también estamos trabajando ese tópico. Estamos trabajando el tópico de las revueltas armadas que había en las provincias del norte de Cajamarca, Jaén, San Ignacio, Puterbo, Chota, ¿no? Ha habido muchas. Estamos trabajando el tema de la evolución de la infraestructura en Jaén, de las viviendas de Jaén, desde las casitas de quincha, doble quincha y techo de paja, hasta las modernificaciones que estamos hoy día viendo en Jaén. Y este tema de Jaén, la guerra con Chile, es otros tópicos también que estamos trabajando.
y el tema de la educación, cómo evoluciona la educación. Bueno, para terminar, mi permanencia en el distrito de Santa Rosa durante 5 años también me ha permitido tener mucho conocimiento del fenómeno subversivo en la zona 1, ¿no? Que ya también publica por un artículo, y de la educación en el centro, perdón, en la comunidad campesina y nativa La Yunga, ¿no? Que fue una de las primeras escuelas. Todavía hay una escuelita de 1939 a punto de caerse ya. Necesitamos que el sector de educación tome cartas en el asunto y pueda rescatar esa escuelita, que estoy seguro es la más antigua de toda la provincia de Jara. Gracias mil, como siempre, a su disposición. Y bueno, gracias a todos ustedes por permitirme ingresar a sus hogares. Un abrazo fraternal a todos ustedes y que tengan pues un lindo descanso y un feliz amanecer. Mil gracias. Muchas gracias, profesor.